Esta historia se remonta a 2012. Vivo en Canberra, Australia, una ciudad muy aburrida casi siempre. Ahí casi nunca pasa nada, pero si sucede algo raro, todos lo comentan. Comenzaba mi primer año de preparatoria, equivalente al final de secundaria. Aquí, los 2 últimos años se hacen en una escuela aparte, solo para alumnos de 16 a 18 años. Yo era de las primeras de la clase, especialmente en inglés, por eso me pusieron en un grupo de estudiantes talentosos. Era una clase experimental de 6 o 7 alumnos impartida por el subdirector. El concepto era revolucionario, sin cuadernos, libros ni hojas. Todo tenía que hacerse digitalmente en nuestros iPads personales. Lo odiaba. La clase era pequeña, pero no recuerdo a muchos. La mayoría de los alumnos no eran interesantes y yo me mantenía al margen, ya que había perdido a mi antiguo grupo de amigos y prefería ser discreta. Siempre me sentaba junto a otro chico, callado, aún más discreto que yo. Voy a llamarlo Jimbo. Él nunca hablaba. Yo a veces me metía en problemas por contradecir al profesor, pero Jimbo siempre callaba. Siempre igual, sentado y distraído con su iPad. Un día, la discusión en clase cambió de tema. Nuestras mascotas. Jane de su gato, Bob de sus perros, todos de los suyos. Incluso hablé, algo raro en mí. Jimbo no dijo nada, solo deslizaba la pantalla sin mostrar emoción. Semanas después hice nuevos amigos fuera de la clase, pero Jimbo no regresó. Una ausencia tras otra, y tras semanas había desaparecido por completo. Al final le pregunté al profesor adjunto qué había pasado con él. Ese hombre me odiaba y me ignoró tras poner los ojos en blanco. Sabía que era incómodo, así que no insistí, pero sentía curiosidad. En Canberra, ningún estudiante desaparece sin razón. Lo comenté con mis nuevos amigos y uno de ellos, Jerry, me pidió que me alejara. Normalmente, Jerry bromeaba todo el tiempo, era un chico divertido, nada serio en absoluto. Pero esta vez tenía una expresión seria. Y cuando empezó a hablar, entendí que algo realmente andaba mal. Jerry y Jimbo eran amigos de la preparatoria. Me contó que en unas vacaciones, al ir a su casa, Jimbo derramó leche en la cocina. Jerry se rió creyendo que no era nada, pero Jimbo lo obligó a limpiar, aunque él no había hecho nada. Jerry se volteó por un trapo. Al enderezarse, Jimbo le puso un cuchillo en la garganta. Lo forzó a limpiar con un cuchillo en la garganta. Me quedé callada, pero Jerry no había terminado. Lo peor no era eso, me dijo. Eso tenía en su iPad, el mismo que usaba en clase. Jerry me contó que encontró decenas de videos de Jimbo haciendo cosas inimaginables, actos horribles con animales, especialmente perros. No puedo dar detalles, solo diré que era como un BTK, pero sin víctimas humanas. Jimbo robaba perros en jardines o atraía callejeros y lo grababa todo. Un profesor de la preparatoria, cuyos perros ladraban cada noche, vio una vez a Jimbo en su jardín. Cerca de la escuela había un terreno baldío donde mis amigos y yo a veces fumábamos un porro. Pensábamos estar aislados y protegidos por la hierba. Ahí, Jimbo hacía sus experimentos y cazaba. Sin saberlo, me senté muchas veces al otro extremo, a solo cientos de metros de sus atrocidades. Su iPad, que siempre llevaba, estuvo a menos de 30 centímetros de mí por semanas. Veía sus imágenes tranquilo mientras 7 compartíamos el pequeño salón. Y él sabía que todos teníamos animales, sabía que cada uno de nosotros tenía, si no perros, gatos. Cuando la policía finalmente revisó su iPad, encontraron una lista, una especie de lista de deseos. Y el primer objetivo escrito ahí, por encima de todos los demás, decía pasar a los humanos. Por lo que supe después, Jimbo fue condenado por crueldad animal y desde entonces nadie ha vuelto a saber de él. Hoy tengo 25 años, pero esta historia ocurrió hace unos 8 o 9 años, cuando tenía 16 o 17 años. Soy de un pueblo pequeño y estudiaba la prepa en la ciudad más cercana, a 40 kilómetros de mi casa. El transporte público era tan malo que solo podía volver a casa si alguien me recogía o caminaba 4 kilómetros. Por eso, vivía en un internado durante la semana y regresaba a casa los viernes por la noche para volver el domingo por la tarde. Mi novio, que venía de otra ciudad, también estudiaba ahí. Cada domingo, él tomaba el tren y yo esperaba su llegada antes de que nos fuéramos juntos al dormitorio. A veces esperaba hora y media. Ese día no tenía nada de especial. Sentada en el piso de arriba de la estación, en mi lugar habitual, un rincón desde donde podía ver todo el vestíbulo principal abajo. Tenía mis audífonos puestos, el teléfono en la mano y estaba matando el tiempo.
Ahí noté a una mujer sin hogar deambulando por la estación. A veces miraba alrededor y seguía caminando. Nada fuera de lo normal. Hay muchas personas así en este barrio. El tiempo pasaba. Yo seguía concentrada en mi teléfono cuando vi que la mujer se acercaba en mi dirección. No puse mucha atención. Al inicio parecía hablar con otros cerca, tal vez pidiéndoles algo. Poco después estaba frente a mí. Al alzar la vista, ella me miraba con una expresión extraña y vidriosa, casi vacía, como si estuviera drogada. Se tambaleaba un poco, su ropa estaba sucia, su cara cubierta de mugre y una sustancia verdosa le salía por la comisura de la boca. Llevaba un abrigo grueso, un pantalón gris, botas negras y una mochila desgastada. Tendría unos 40 años, quizá menos, difícil de decir. Veía sus labios moverse y hablar, pero no entendía, así que me quité los audífonos. «Perdón, ¿puede repetir?» Ella se quedó callada, simplemente me miraba, sin decir una palabra, o sea, no la escucho. Empezó a murmurar de nuevo con una voz indistinta, y al mismo tiempo su mano derecha se deslizó en el bolsillo de su abrigo. Ella buscaba algo dentro. Yo la observaba y me preguntaba si era cambio, un cigarro o algo más. Bajé la mirada a su mano y sacó un vidrio afilado de unos 15 centímetros que levantó bajo su abrigo. Sujetándolo por la base, el filo apuntaba hacia mí. Mi corazón latía muy rápido. La miré. «¿Qué quiere de mí?», pregunté con la voz temblorosa. Ella no respondía y murmuraba cada vez más fuerte, con gestos bruscos. De repente saltó, alzó el brazo e intentó clavarme el vidrio en el cuello. Tuve justo el tiempo de levantarme de un salto y empujarla violentamente. «¿Qué te pasa?», grité. Ella murmuraba más fuerte, furiosa. Sus palabras eran incomprensibles. Tomé mi bolso sin dejar de verla. Ella agitaba el vaso y me miraba con locura. «¡Déjenme en paz!», grité. La gente alrededor se había detenido y nos miraba. Empecé a correr hacia la salida. Afuera había 2 policías patrullando. Sentí un inmenso alivio. Me acerqué y preferí quedarme cerca sin decir nada. Unos momentos después, la mujer también salió. Me miraba furiosa, pero ya no veía el vidrio en su mano. Agarré mi bolso y me alejé hacia otra esquina de la explanada, hasta que ya no la vi. Temblaba y no podía asimilar lo ocurrido. Nunca la volví a ver. Cuando llegó mi novio, le conté. Se impactó, preocupó y me pidió que no lo esperara más en la estación. Siempre lo esperé en el dormitorio. Sigo viviendo en esta ciudad con él. Cada vez que paso por esa estación, aunque sea poco tiempo, siento la misma angustia, subir con el corazón apretado y manos sudorosas. Sé que por segundos, si no reacciono, ella me degüella, ahí, a plena luz del día, ¿entiendes? Sé que esto puede parecer perturbador o insignificante para algunos. No sé cómo calificar lo que hice. No fue ilegal, pero tampoco normal. No quiero justificar, solo hablarlo. Todo pasó cuando tenía 15-17 años, en la prepa. Era solitaria, con pocos amigos y problemas familiares. No me sentía sola, solo quería tranquilidad, acabar las clases y volver a mi cuarto. En ese tiempo no pensaba nada raro ni oscuro, entonces vi a un chico de mi edad, alto, rubio y con amigos. Yo era lo opuesto, discreta, invisible. Nunca le había prestado atención antes de ese día, pero al verlo, algo pasó dentro de mí. No sabría explicarlo. No era amor ni deseo, solo una extraña fijación, una necesidad visceral de estar cerca de él. Desde entonces lo observaba diario al mediodía y sabía dónde se sentaba en la cafetería. Me ponía a propósito en la fila, justo detrás de él, para estar a unos pasos de distancia. No le hablaba ni hacía nada, solo quería sentirlo cerca, y esa cercanía me causaba euforia. Eso ya no bastaba. Empecé a seguirlo por los pasillos y a memorizar su horario y trayectos. Pronto supe su nombre, edad, cumpleaños, dirección y familia. No me parecía raro en ese momento. Para mí, solo era una necesidad de saber. Por la noche, en mi cuarto, veía las fotos que le tomé ese día. Le tomaba fotos a escondidas y cada una aceleraba mi corazón. A veces me preguntaba qué pasaría si me descubría. ¿Se enojaría? ¿Me pediría que lo dejara o querría hablar conmigo? No lo sabía, pero solo quería que me viera.
Un día, él regresaba a casa caminando por un pequeño sendero en el bosque cerca de la preparatoria. Lo seguí de lejos, sin hacer ruido, o al menos eso intentaba. Las hojas crujían bajo mis pies, pero no me detuve. Lo veía caminar con audífonos, sin notar mi presencia. No me atreví a llegar a su casa, aunque ya sabía dónde vivía. Volví con fotos nuevas y una extraña mezcla de culpa y satisfacción. Mis calificaciones bajaron porque pensaba más en él que en estudiar. Los profesores me regañaban, pero apenas escuchaba. Un día me cambiaron de clase y terminé con él en biología por destino. Estaba sentada junto a mí, solo nos separaba un pequeño espacio entre las mesas. No lo podía creer, todo parecía llevar a ese momento. Al inicio no me atrevía a hablarle, pero a veces nos mirábamos. Intercambios de miradas que me dejaban completamente paralizada, de emoción y de miedo. Un día reuní valor y le pedí ayuda con mis apuntes. Él respondió amablemente. Su voz era suave, tranquila, agradable. Creo que era la primera vez que alguien me hablaba así. Pero ese momento de felicidad fue breve, porque él encontró el poema, un poema que yo había escrito para él, que nunca planeé darle. Lo había dejado en mi escritorio, distraídamente. Él lo tomó y lo leyó. Me quedé paralizada, incapaz de hablar. No dijo nada, solo se sentó y el silencio fue insoportable. Me fui a casa, le escribí en línea y lo busqué en redes sociales. Le pedí disculpas y dije que entendería si no quería hablarme otra vez. Me respondió que sabía que lo amaba y se sentía halagado, pero no estaba interesado, además de que era heterosexual y yo no era su tipo. Me dolió, por supuesto, pero no tanto como pensé que me dolería. Jamás le confesé que lo seguía ni que tenía muchas fotos suyas. Después me detuve y dejé de seguirlo o tomarle fotos, pero él seguía mirando a veces. Tal vez por desconfianza, tal vez por curiosidad. Después inicié con otro chico, igual obsesión, gestos y fotos. Me mudé antes de que eso pasara a más. Ahora ya no tengo ese comportamiento y no sé qué me impulsaba. Una carencia, un vacío, una fascinación malsana, tal vez, pero estoy mejor, soy más estable, más feliz. Y aunque no me siento orgullosa de eso, pienso que el simple hecho de poder hablar de ello, honestamente, tal vez sea la señal de que ya no soy esa persona. Quizá no sea la historia más aterradora, pero es un recordatorio importante. Nunca deberíamos relajarnos totalmente en un taxi. En mi ciudad, los taxis son muy organizados. Usamos una aplicación internacional, con un sistema de identificación para pasajeros y conductores, un sistema de calificaciones y sanciones para comportamientos inapropiados. En fin, uno se siente bastante seguro. Antes uno tomaba taxis al azar, ahora ya no. Hasta ayer nunca tuve problemas con un conductor. Debía viajar de una ciudad pequeña a una grande. Desde el inicio, el mapa de la app mostraba el taxi de forma extraña, desfasado y girando en círculos. Supuse que era un error del GPS. Nada grave. Al final el conductor llegó y comenzó el viaje. Bueno, casi, porque al subir al coche noté algo que me heló. No había iniciado el viaje en la app, ni siquiera la opción de espera para ganar minutos pagados. Él tomaba una ruta inusual, no la que normalmente tomo. Un pensamiento cruzó por mi mente, fugaz, pero aterrador. Si él iba a propósito mal, minutos después mi corazón se encogió. Eso hizo. Íbamos alejándonos del centro hacia zonas residenciales aisladas y él guardaba silencio. El silencio en el coche era asfixiante, el pánico aumentaba y sentía una horrible sensación. A merced de un desconocido. Con 27 años sabía que nadie me escucharía si algo ocurría. Junté valor y pregunté tranquilo: disculpe, ¿por qué va por este camino? No es por ahí. Frenó de golpe, giró y comenzó el trayecto. En la app, su rostro en el retrovisor mostraba enojo y seriedad. El trayecto duró casi una hora en un silencio pesado, mientras él tomaba caminos extraños, pero iba en la dirección correcta. Sentía que buscaba justificarse entre fingir corrección y mantener el control. Al final del trayecto, llamé discretamente a una amiga y le dije relajada: ya casi llego, puedes esperarme afuera, me faltan unos minutos. Era mi manera de dejar un rastro, una prueba, por si acaso. El chofer no dijo ni una palabra, ni una sola. Me dejó sin mirarme ni decir buenas noches. Al salir, me temblaban las manos y sentía alivio y enojo a la vez. Nunca supe qué pensaba, quizás solo quería prolongar el viaje para ganar más.
pero en el mejor de los casos es una estafa y en el peor prefiero no pensarlo. Y si no revisaba la ruta, mi teléfono se quedaba sin batería y no conocía el camino. Todos esos pensamientos pasaron por mi mente. Después, inmediatamente reporté al conductor al servicio al cliente, describiendo todo con lujo de detalles. Espero no volver a encontrarme con él nunca más. Hace años, cuando tenía 10 u 11 años, mis padres se divorciaron y mi mamá y yo nos mudamos a un pequeño departamento. El edificio tenía 2 departamentos por piso, uno frente al otro. Al principio no veíamos al vecino de enfrente, solo sabíamos que vivía solo con 2 perros. Meses después empezó a aparecer más seguido. Recuerdo la primera vez que lo vi, fue detrás del edificio, paseaba a sus perros en el jardín común. No sé por qué, pero desde ese momento algo me hizo sentir incómoda. No era solo miedo infantil, era una incomodidad visceral. Él me miraba, o más bien, me observaba de una manera que nunca antes había sentido. No era una simple mirada, era pesada, insistente, casi posesiva. No sabía cómo explicarlo, pero todo en él me hacía sentir incómoda. Días después, él llamó a la puerta. Mi mamá abrió la puerta y le dijo con una sonrisa extraña que quería saber si podía comprarle juguetes y quizá ropa interior a su hija. Mi mamá se puso pálida. Nunca había visto su rostro cambiar tan rápido. La echó de inmediato, sin decir una palabra más. La puerta se cerró de golpe y ella permaneció inmóvil. 2 semanas después ocurrió. Era casi medianoche. Mi cuarto estaba junto a la entrada. Me desperté de golpe sin motivo y escuché un toc-toc ahogado. Al principio pensé que lo había soñado, pero el ruido volvió más fuerte. La manija de la puerta se movió, primero suave y luego más rápido. Alguien intentaba abrir la puerta. Mi corazón empezó a latir muy rápido. Quería gritar, pero no salía ningún sonido. Estaba paralizada, sin poder moverme ni llamar a mi mamá. Mi cuerpo temblaba y respiraba entrecortado. Sabía que era real, no una pesadilla. Los sacudones en la manija siguieron unos segundos. El tiempo perdió sentido. Luego solo quedó un silencio total. Me quedé ahí, despierta, con los ojos bien abiertos en la oscuridad, hasta que salió el sol. Al día siguiente, le conté a mi mamá lo que había escuchado. Ella se puso pálida otra vez, y unos días después nos mudamos. Sin palabras ni discusión, solo cajas y su partida. No lo vimos más. Desde esa noche, algo en mí se rompió y quedó atrapado en ese momento. Incluso hoy, he desarrollado una paranoia permanente. Mi cerebro me juega malas pasadas, constantemente. El más mínimo ruido me hace creer que alguien está ahí, en el pasillo, en la sombra. A veces siento que me observan y mi cuerpo reacciona como antes. Me inmovilizo, el corazón se acelera y los músculos se tensan. Sé que es irracional, pero en esos momentos no parece un miedo imaginario, parece una memoria física, como si mi cuerpo recordara antes que mi mente. Un día, alguien entró a nuestra casa. Era un hombre borracho o drogado, no sé, no fue violento, solo estaba perdido y confundido. No importa, el miedo era igual. Desde entonces, trato de razonar conmigo misma, de decirme que solo es mi mente. Algunas noches, creo oír una manija moverse suavemente. En ese instante, tengo 10 años de nuevo, inmóvil y con los ojos abiertos en la oscuridad, esperando que alguien o algo abra la puerta. Mujer de 36 años en Suecia, con 18 años de experiencia en salud mental, principalmente con personas con trastornos psicóticos como esquizofrenia. Trabajé en una residencia especializada durante 9 años y me llevaba muy bien con mis colegas, especialmente con 2 mujeres. Hace unos años se unió María al equipo. Pronto las 4 fuimos amigas. Era tímida y amable, y todas nos llevábamos bien. Frecuentemente faltaba por problemas mentales, así que la veíamos poco en el trabajo, pero siempre asistía a nuestras cenas y seguíamos en contacto. Nos contó que tenía esquizofrenia, como algunos pacientes, pero llevaba años estable y en tratamiento. Como estaba formada en psiquiatría y tenía experiencia, no juzgaba eso en absoluto. A pesar de lo que contaré, no cambio de opinión. En verano de 2023, dejé mi trabajo para laborar en Psiquiatría Legal, un centro de reinserción para enfermos mentales que cometieron crímenes graves. Todas seguimos en contacto, y un día, María nos dijo que la habían expulsado de su departamento. Explicó que por error entró al departamento de un vecino en la noche al confundirse de puerta en un edificio grande. Ella decía que los vecinos habían exagerado y que llamaron a la policía por nada. Me parecía que la expulsión era severa,
pero pensé que tal vez su casero había reaccionado así por su historial médico. En Suecia, si te expulsan, entras en una lista negra y es casi imposible conseguir vivienda. Ella me pidió si podía venir a vivir conmigo, decía que literalmente estaba en la calle. Sin pensarlo dije que sí. Me cuesta decir que no y pensar en mí. Tenía un departamento pequeño con una habitación, sala diminuta con sofá y tele, cocinita, baño pequeño y 2 gatos. María aceptó dormir en la sala. Le propuse poner una cama en lugar del sofá, pero ella se negó. La sala y la habitación estaban separadas por una puerta, pero el pasillo solo tenía un arco. Puse una cortina grande para dar privacidad. Dejaba la puerta de la cocina abierta en la noche para que mis gatos entraran a la habitación. En ese entonces María no trabajaba, estaba de baja. Mis horarios variaban, a veces me levantaba a las 6 a.m. o volvía a las 11 p.m. Tengo insomnio severo, tomo pastillas, pero igual me despierto fácil. Le pedí que cuidara el ruido cuando debía levantarme temprano. Ella fumaba y tomaba café, así que le compré una cafetera para que estuviera cómoda. La primera noche debía levantarme a las 6, dormí mal y María se levantó varias veces a fumar. Ella me despertaba cada vez a las 5, encendía la cafetera y yo ya estaba completamente despierta. Le pregunté por qué madrugaba y me dijo que no podía dormir. Le dije que necesitaba esa hora extra de sueño o podía tener crisis epilépticas en el trabajo. Dijo que necesitaba café para fumar, pero intentaría esperar. Pero ella seguía despertándome temprano y en la noche. Le ofrecí café frío, coca y hacerlo, pero la noche anterior rechazó todo. Ella pedía silencio desde las 10 p.m. para dormir y yo lo respetaba. También tenía crisis de bulimia, vaciaba mi refrigerador, mi despensa. Un día comió un pan de caja en 30 minutos. Decía que lo repondría todo cuando tuviera dinero. Le dije que se sintiera en casa, así que no decía nada, pero me salía caro. Tenía el cabello largo y negro, lo encontrábamos por todos lados, lavabo, suelo y bañera. También dejaba uñas cortadas en el suelo, gotas de orina en el asiento del inodoro, del baño que come cabello y uñas. Puse una escoba para dar el mensaje, pero ella nunca limpiaba. Finalmente se lo pedí amablemente, diciendo nosotros en lugar de tú. Ella prometió pensarlo. Nada cambió mientras tanto. Empecé a salir con un chico. Él también tenía un roomie, así que teníamos poca privacidad. Le pedí a Marí si podíamos tener el departamento a solas, pero decía que no tenía a dónde ir. Aceptó una noche y yo pasé la siguiente afuera para compensar. Una mañana encontré el plato de agua de los gatos vacío, pero limpio, como si lo hubieran secado. Ella dijo que los gatos la habían tirado, pero no había ninguna señal. Mis gatos, que suelen ser sociables, empezaron a levitar. Pasaban todo el día en mi cuarto. También quemó una cacerola a la que le tenía mucho cariño. Pertenecía a mi abuela. Sin disculparse, rompió varios platos y nunca los reemplazó. Un día descubrí que faltaban mis pastillas para dormir. Tenía 20 antes de irme al trabajo y al volver ya no había. Ella lo negó, pero solo ella pudo tomarlas. En verano, el aire era sofocante y me sentía atrapada con mis 2 gatos, sin un momento sola. Un ex compañero de primaria me escribió tras ver en Facebook que María era mi roomie. Él me dijo, ¿sabes por qué la expulsaron? No, yo sí. Entró por error a la casa de un vecino. Eso no es todo. Ella entró y se acercó al bebé dormido con un cuchillo. El padre se despertó y logró dominarla. Estaba en shock. Al parecer, María tenía un episodio psicótico, aunque eso no era público. Ella me mintió, yo quería que se fuera, pero en Suecia hay aviso previo de 30 días. Sabía que un conflicto directo se iba a convertir en una pesadilla. Hice una lista de hostales y le expliqué tranquilamente que prefiero mi espacio y deseo vivir sola. Parecía devastada. Aceptó irse, pero no antes de 30 días, y yo acepté. Esa noche se levantó a las 2:30 para hacer café. Pensé que enloquecía, así que guardé la cafetera en el ático. La noche siguiente calentó café en una cacerola. También guardé la cacerola. La tercera noche, el chico con quien salía durmió en mi casa y me despertó susurrando. Mira la puerta. María estaba de pie,
inmóvil, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Parecía una película de terror. Le dije, ¿qué haces ahí? Ella azotó la puerta, se cayó, corrió a la sala. Yo rompí en llanto, estaba aterrada. Por la mañana encontré un cuchillo en el suelo y guardé todos en el ático. Le pedí a un amigo que viniera solo para pedirle que se fuera. Ella solo miró por la ventana en silencio. Después se fue y me escribió diciendo que fui irrespetuosa por llevar a alguien a su casa. Esa noche me desperté a las 3 de la mañana. Quemaba café seco en un sartén, lucía vacía, con ojos negros como en plena psicosis. Al día siguiente vio a su psiquiatra. Mientras tanto, hice su maleta y le avisé para que recogiera sus cosas y mis llaves. Le ofrecí pagarle un hostal, pero no respondió, solo dejó las llaves y se fue. Unas compañeras me dijeron que se había mudado con un chico y que estaba mejor, que ya estaba trabajando otra vez. Pero en enero llamó a una excompañera diciendo: todo debe arder, tengo que salvar al bebé. Incendió su departamento, rechazó ayuda y echó alcohol al fuego. La arrestaron y juzgaron por incendio premeditado agravado. Está internada desde hace mucho, quizá de por vida. Ironías del destino. En el hospital donde trabajamos juntas, supimos que dejó su tratamiento, lo que explicaba su actitud. A menudo pienso qué habría pasado conmigo o mis gatos si ella se quedaba o si dormía más profundo.